Hermanos, buenas noches a todos. El Señor les colme de bendiciones en esta noche. Muchas gracias por estar acá presentes. Vamos a continuar con la enseñanza en el libro de Génesis, en el capítulo 37, que ya lo hemos venido estudiando ya hace por ahí un año más o menos. Génesis 37. Recuerden que son 50 capítulos en Génesis. Yo creo que ya este año estaremos terminando con este libro de Génesis, que tiene muy ricas enseñanzas para la vida de cada uno. Bueno, allí vamos a aprender sobre la vida de José. José, el hijo de Jacob. Bueno, espero que ya lo tengan. Vamos a orar, hermanos, antes de iniciar con la enseñanza. Padre, gracias te doy, Señor, por esta noche, por la vida de cada uno de los que están acá presentes, también, Señor, de los que están atentos a la transmisión. Te pido que seas tú bendiciendo, Señor, poderosamente la vida, Señor, de cada uno de ellos, que seas tú tomando, Señor, esta enseñanza y que seas quebrantando, Señor, nuestros corazones, que llegue, Señor, tu poderosa palabra, Señor, para que haga efecto en nuestra vida, Señor, que podamos restaurar relaciones, que podamos ser conscientes, Señor, si en verdad hemos estado fallando en nuestra comunión con nuestros hermanos, Señor. Te pido que nos hables. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor, y quieres hablarnos, quieres, Señor, que de verdad tomemos un rumbo diferente, Señor, en nuestra vida diaria. Te doy gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que le va a hablar, Señor, a la vida de cada uno, Señor, de los que están atentos a tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, bien, como les dije, vamos a estudiar en este capítulo 37 sobre la vida del patriarca José. Y hemos estado leyendo en el capítulo 36 sobre la vida de Esaú, el hermano de Jacob, y cómo allí nos habla sobre sus hijos, descendientes, en fin. Entonces ellos tomaron un camino, ¿cierto? Y al final pues se apartaron de la comunión con sus parientes cercanos. Pero aquí ya se nos narra una historia diferente, y es la historia de Jacob. Aquí en el versículo 1 vemos que dice que habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Ellos moraron, pues Jacob y su familia, en la tierra de Canaán. Y dice en el 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilba y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos. Entonces, ¿cuál sería como la mala fama que tenían estos hermanos de José? Creo que ya hemos leído alrededor de eso, ¿cierto? Recuerden que esos hermanos de José asesinaron a todos los hombres de una ciudad porque hubo un abuso contra Dina, ¿sí? Entonces ellos tomaron venganza contra los hombres de esa ciudad. Entonces eso es parte de la mala fama que hubieran podido tener ellos, ¿cierto? Dice también en el 3, y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquí vemos la preferencia que tenía Jacob por su hijo José. José era el penúltimo hijo de Jacob. Después de José venía otro más que era Benjamín, ¿sí? Entonces Jacob lo había tenido en su vejez, entonces tenía un amor muy especial hacia este hijo. Además era hijo de su amada esposa Raquel, ¿cierto? También pudiera haber una preferencia por esto, ¿cierto? Raquel tuvo solamente 2 hijos que fueron José y Benjamín. Muy bien, entonces él tenía ese hijo especial y le hizo una túnica de diversos colores, pero resulta entonces que viendo sus hermanos que su padre lo amaba, dice en el versículo 4,
lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, una preferencia del padre hacia su hijo, eso ocasionó que sus hermanos comenzaran a tenerle odio. Más adelante dice que le tenían era envidia. Le aborrecían por eso. No podían hablarle pacíficamente, no podían hablarle amablemente, ¿cierto? Siempre le hablaban de una manera descortés. Ya. Y aquí sigue avanzando ese odio, dice en el versículo 5, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces, más odio, ¿cierto? Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Bueno, ahí podemos leer sobre el sueño, o sea que dice que habían varios manojos en el campo y dice que el manojo de él se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y en el 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Hemos leído entonces que le aborrecían, luego que le aborrecían más, y ahora un sueño que él tuvo, donde él va a ser exaltado sobre sus hermanos, entonces peor todavía. Y luego tiene otro sueño más, ¿cierto? Donde el sol, la luna, las estrellas se inclinan delante de él. Entonces ya esto era más exagerado, porque eso quería decir que su papá y su mamá, aparte de sus hermanos, se iban a inclinar delante de él. Entonces ya, digamos que ya esto era una cuestión que iba mucho más allá de lo que podían admitir. O sea, ya eso estaba tocando fondo, o sea, en el sentido que no solamente eran sus hermanos, sino su padre y su madre los que iban a inclinarse. ¿Qué sentido tenían estos sueños de Jacob? De José. Era de que él iba a ser exaltado cuando fuera gobernador de Egipto, ¿cierto? Su familia iba a ir a Egipto por alimentos, ¿cierto? Iban a tener que pedirle pues que él los mantuviera el trigo que necesitaban. Esa era como la profecía que se iba a cumplir muchos años después. ¿Qué sucedió? Pues que obviamente le iban a tener más odio todavía. En el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Bueno, dejémoslo por ahí hasta ahora. Entonces, hemos visto que hay una situación de envidia. ¿Y qué es la envidia? ¿Cómo podemos definir nosotros la envidia? Es como esa molestia que le causa a uno al ver que otra persona prospera. Y cuando es una persona que uno considera que es menos digna que uno, es todavía peor. O sea, cuando uno ve a alguien que es más joven que uno, tiene menos experiencia que uno, o es hasta inclusive menos espiritual que uno, a uno le da rabia, ¿cierto? Que lo asciendan a una posición que está por encima de la de uno. O que alguien que no es creyente, por ejemplo, consiga de todo, consiga carro, casa. Dice, pero ¿por qué si yo soy creyente, por qué esa persona va a estar por encima de mí? Ese tipo de situaciones hacen que la envidia surja, sea más evidente. La envidia se va transformando poco a poco en odio, como vemos acá. Le aborrecieron y cada vez más le aborrecían. Sí, él era un muchacho que apenas tenía 17 años. ¿Y por qué ese muchacho iba a ser exaltado por encima de ellos? O sea, era algo que no lo podían tolerar a la hora de la verdad. Entonces, aquí yo considero que hay como algo en lo que nosotros podemos reflexionar desde ya, y es si nosotros tenemos algo de eso en nuestro corazón, si podemos tener envidia, odio por un hermano, tal vez, puede ser. ¿Cómo se manifiesta el odio? Pues el odio se manifiesta en la forma de uno hablar de los otros. Por ejemplo, aquí dice que ellos no le podían hablar amigablemente. Siempre tenían que hablarle de una manera como así como maluca, ¿cierto? También, más adelante, cuando su padre Jacob envía a José a que busque a sus hermanos,
ellos lo ven de lejos. Aquí dice en el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. O sea, no le decía nuestro hermano José, aquí viene el soñador. O sea, como una forma despectiva de hablar. Sarcástica, ¿cierto? Cuando uno habla, es que allí viene mi hermanito. Allí viene, los líderes, sí. Y dice que los líderes. Allí viene mi hermano. Como esa forma de uno cuando ya tiene algo en su corazón contra una persona, ¿cierto? Entonces, se expresa en la forma de hablar. También dice que conspiraron contra él para matarle. Ya tenían un plan para matar a José. Uno a veces no necesita matar literalmente a una persona para que esa persona esté fuera del corazón de uno. O sea, uno mata odiando a esa persona, siendo indiferente con esa persona. ¿Sí? Aquí más adelante, cuando ellos meten a José dentro de la cisterna, ¿sí? Dice que se sentaron a comer pan. O sea, tranquilamente, el muchacho por ahí encerrado y ellos ahí comiendo pan. Entonces es una situación también de indiferencia. Ahí se ve también el odio. O sea, cuando uno ya no le importa la otra persona ni dónde está, uno dice, no sé ni me interesa. A veces se oye decir. Y aquí específicamente se puede observar eso que yo les digo. Es una realidad. Esto no está muy lejano de nuestra congregación. Hermanos que no se hablan, que el uno va por acá, el otro viene y el hermano le hace como el quite para no verse con el hermano, ¿cierto? Una situación ahí de indiferencia. No estamos lejos, de una vez se los digo. Y si el Señor nos habla hoy, debemos solucionar ese problema. Bueno, entonces vemos cómo se manifiesta la envidia que lleva al rencor, a odiar, a hablar de una manera despectiva, a considerar inclusive asesinato, el asesinato de una persona. ¿Sí? Pero realmente uno no necesita matar para que una persona esté lejos del corazón de uno, ¿no? O sea, con solamente uno pensar, que esa persona no existiera, qué tan bueno sería. Listo. ¿Qué más podemos nosotros aprender acá? Ya de lo que sigue acá adelante, vamos a mirar. Entonces, vemos que ellos conspiraron para matar a José. Eso lo dice en el versículo 18. Luego alguien se interpone, que es Rubén, les dice que no derramen sangre, sino que lo echen en una cisterna para liberarlo así de sus manos, dice en el versículo 22. En el 23 dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Le metieron en un pozo, luego se sentaron a comer pan. Pasa una compañía de ismaelitas y pensaron, mejor vendamos a nuestro hermano, pues qué provecho hay que lo matemos, mejor vendámoslo. Y lo venden por una cantidad de dinero. O sea, totalmente una situación donde ya no lo consideran siquiera un hermano de ellos, sino como una mercancía. Vendámoslo, como si fuera un esclavo normal. Bueno.
De aquí nosotros, ¿qué podemos aprender? O sea, José, viéndose en esa situación de que lo vendieron, de que más adelante lo llevaron como un esclavo a Egipto, o sea, José, siendo que no había hecho nada malo, ¿qué podía pensar? O sea, ¿por qué estaba ocurriendo esa situación? Y creo que es algo para nosotros reflexionar cuando nosotros sufrimos por hacer el bien. O sea, sin nosotros merecer nada que nos hagan mal, ¿por qué nosotros a veces nos pasan cosas malas? ¿A usted no le ha sucedido? O sea, usted queriendo hacer la voluntad de Dios, José era un hijo obediente a su padre. Cuando su padre le dijo, vaya ya, vaya, busque a sus hermanos, él dijo, heme aquí estoy, voy a obedecer. Y resulta que ante esa situación, ¿qué le sucedió? Le sucedió algo que él nunca había imaginado. Siendo el hijo preferido de su padre, que lo quería tanto, que tenía esa túnica de colores, y resulta que le sucede algo que él nunca imaginó. ¿Qué podía haber pensado José? O sea, que le habían hecho daño injustamente. ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando nos hacen daño? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Qué actitud tomamos frente a eso? Tristeza, tal vez odio, ¿cierto? Tal vez pagar con la misma moneda, tal vez buscar venganza ante esa situación, ¿o no? ¿Qué es lo que la gran mayoría hace? Entonces, ¿a usted le han hecho daño en la vida? ¿Le han hecho daño? O sea, ¿alguien ha abusado físicamente, verbalmente, emocionalmente de usted? Tal vez sí, ¿cierto? Tal vez muchos de acá de los que estamos hemos sufrido eso alguna vez en la vida. Y me pueden decir a mí, es que usted no ha sufrido lo que yo he sufrido. Usted no sabe lo que es que esto le ocurra a uno en la infancia, en la adolescencia, usted no lo sabe. Y es verdad, yo tal vez no lo sé. O sea, cada quien sufre de la manera que sabe, ¿cierto? O sea, cada quien algo le ha pasado de una manera personal y solamente él y Dios sabe qué es lo que ha sufrido. José sufrió por hacer el bien, ¿sí? ¿Qué debemos hacer nosotros ante el sufrimiento? ¿Cómo lo debemos nosotros? ¿Cómo lo debemos ver nosotros? ¿Cómo lo vio José? O sea, si nosotros miramos más adelante, en los capítulos que siguen adelante, realmente José vio la mano de Dios en todo esto que le pasó. O sea, él dijo, ustedes no fueron los que me enviaron acá. O sea, fue Dios quien realmente permitió que yo fuera vendido a Egipto. ¿Para qué? Para preservar todo un pueblo. O sea, si ustedes ven la historia completa de José, si ustedes ven todo el panorama completo, van a ver que realmente fue la mano de Dios que permitió que él fuera llevado a Egipto después que fuera gobernador, para después salvar a esa familia de él del hambre. Eso fue lo que realmente estaba haciendo Dios. Y si nosotros hemos sufrido de una manera justa, no por ser malhechores, es porque Dios tiene un propósito con eso. O sea, Dios quería formar el carácter de José. ¿A través de qué? De la aflicción. La aflicción es lo que realmente permite que nuestro carácter sea formado y conformado al carácter de Cristo. ¿Es una cosa dura? Sí, pero ese es el camino que Dios ha determinado. O sea, a través de esas pruebas es que una persona puede llegar a ser conformado. José iba a ser más adelante gobernador de Egipto, y si no pasaba a través de estas situaciones, no lo podría hacer. Iba a ser la persona que Dios había encomendado. ¿Para qué? Para poder salvar a esa gente. Si Dios no lo forma así, nunca hubiera podido llegar allá. Bien, y como para ir cerrando, quiero
utilizar como una especie de ilustración. O sea, aquí se nos habla que José fue metido en una cisterna, que fue vendido como esclavo, y quiero pensar en esos dos conceptos para ilustrar el problema que es el odio. O sea, cuando uno es esclavo del odio, cuando uno está encerrado como en un pozo de donde no puede salir. O sea, y uno odia a la otra persona, y cuando ve a esa persona uno dice, es que me daña el día, es que me cae al hígado, ¿cierto? O sea que uno se vuelve realmente esclavo de esa persona. O sea, uno tiene un día bueno y cuando ve a esa persona ya se le daña el día. Entonces, realmente estoy dependiendo de lo que esa persona haga, de lo que esa persona diga, y según como esa persona hable o diga, entonces eso es lo que yo voy a sentir. Uno se vuelve esclavo de eso, se vuelve esclavo de la otra persona. También alguien dijo que el odio es como un veneno que uno se toma y espera que la otra persona sea la que caiga muerta por ese veneno. Pero uno es el que se está envenenando, no la otra persona. O sea, a veces la otra persona ni se da por enterada que uno siente odio hacia ella. La persona tranquila, pero uno es el que realmente está sufriendo las consecuencias de ese odio que uno se está tomando, ¿sí? A veces hay personas que ya hace tiempo murieron y uno todavía está odiando a esas personas en su corazón por lo que le hicieron. Entonces, mire que ni siquiera eso, o están en otro país o están muy lejos y uno con su situación allí. Bien, ¿cuál es el remedio? ¿Cómo nosotros podemos salir de esa situación? ¿Cómo podemos nosotros sobrellevar esto, o más bien sobrellevarnos? O sea, ¿qué debemos hacer ante el abuso, ante el dolor? Dice primera epístola de Pedro en el capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, ante eso, uno no debe responder con maldición ni amenazar, sino encomendar la causa al que juzga justamente. No en el sentido de decir que Dios le cobre por lo que me hizo, que Dios se vengue, no. Es saber que Dios está observando, saber que Dios es el que realmente puede juzgar, ¿sí? Y algo sencillo, ya para que piensen en eso. Si usted puede orar por una persona, es que usted está bien delante de Dios. Pero si usted ve a esa persona y usted no es capaz de orar por ella, de decir que Dios la bendiga, realmente es que hay un problema en usted. Piénselo. En el Sermón del Monte dice que uno debe orar por los enemigos, bendecirlos, ¿cierto? Y yo creo que es un llamado para nosotros hoy. Si hay algo en su corazón contra una persona, ore por ella, bendígala. Si no lo puede hacer es porque hay una situación que usted tiene que solucionar con esa persona o con Dios, si el problema es entre usted y Dios, tal vez. Entonces, consideren eso. El Señor le dé sabiduría para poder restaurar relaciones y
si hemos llegado a esta situación como pasó con los hermanos de José. Y José es un ejemplo de perdón, como vamos a ver más adelante. José pudo perdonar a sus hermanos por lo que le habían hecho. Y él reconocer que realmente era Dios quien lo había llevado a ese lugar, no ellos. Amén. Bien, vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, gracias por esta noche, porque tú sabes, Señor, lo que hay en el corazón de cada uno. Ninguno de nosotros lo puede saber, sino tú, Señor. Tú eres el que realmente conoces el corazón, Señor, porque es engañoso y a veces pensamos que estamos actuando bien, que somos espirituales, que sabemos, Señor, mucho de tu palabra, pero cuando vemos, Señor, que el odio nos separa de ti, Señor, de nuestros hermanos, no podemos más sino que decir que es un pecado y que debemos confesarlo. Y no lo podemos justificar, Señor, por lo que nos han hecho, porque hemos sufrido, Señor, muchas cosas, porque tu Hijo Jesucristo sufrió lo indecible en esa cruz, y Él es un ejemplo para nosotros de sufrimiento, de sufrir por hacer el bien, y nunca contestó con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y nosotros debemos tomar ese ejemplo para seguir sus pisadas. Te pido que nos ayude, Señor, a perdonar si estamos, Señor, incurriendo en odio, en envidia, en amargura, porque si no es así, Señor, no tenemos, Señor, una verdadera comunión contigo y así no podemos ser útiles, Señor. Ayúdanos como iglesia a perdonar, a verte, Señor, obrar en medio del sufrimiento. Te doy gracias, Señor, porque a través de tu palabra es que podemos ser conformados, Señor, a la imagen de tu Hijo Jesucristo por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Quédate con nosotros esta noche, guárdanos, llévanos con bien. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.